Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de los resellos de Costa Rica que ocurrieron entre 1845 y 1849. Ya os digo que son tres procesos de resellos distintos y los tres con propósitos diferentes. Esto lo hago pues porque Sedgwick organiza una subasta muy interesante para los días 2 y 3 de noviembre de 2023. Ya os he hablado bastante de esta subasta. Hice dos vídeos dando un repaso primero a la moneda de oro macuquina y después a las monedas hispanoamericanas más en general. También hice una entrevista muy interesante a Gregorio Tulemonde, que si no lo habéis escuchado os recomiendo encarecidamente que la escuchéis. He publicado un artículo sobre las monedas de Cuzco basándome en un texto que escribió Cory Sedgwick. Y ahora, pues he escrito un artículo sobre estos resellos de Costa Rica. Porque, que conste que os lo pregunté. Pregunté de qué preferíais que hablase, si de la moneda de 8 reales resellada en Costa Rica, o si preferíais que hablase de los 20 pesos de 1873 también de Costa Rica. Sabéis que es que tenía ganas de hablar de Costa Rica, entonces bueno, pues os di a elegir. Y ha sido unánime que preferíais que hablase de los 8 reales resellados. Así que nada, vamos con ellos. Lo único que vamos a hacerlo un poquito más extenso, no solamente vamos a hablar de esa moneda en concreto, sino como digo, de 3 procesos de resellado. Que no son los únicos, ni tampoco son los primeros de Costa Rica. O sea, hubo procesos de resellado antes y hubo procesos de resellado después. Si queréis saber sobre estos procesos de resellado, que no voy a tratar en este podcast, pues porque si no sería inmenso, tenéis bastante información en el canal de YouTube del Museo del Banco Central de la República de Costa Rica. Si entráis en el artículo que adjunto a este podcast, ahí tenéis 5 charlas enlazadas y bueno, pues tenéis, no sé, como a lo mejor 6 o 7 horas de charla para poder disfrutar de estos resellos todo lo que queráis. Yo me voy a centrar sobre todo para este podcast en el texto de Vargas y Chacón, que también cito en el artículo adjunto, y en otros textos pues, que he leído. Bien, antes de nada un poquito de contexto. Hay que decir que lo que es la provincia de Costa Rica, que bueno, era una provincia ahí en el centro de América, ¿no? Que dependía de la audiencia de Guatemala y estaba dentro del Virreinato de Nueva España, pues esto era una provincia muy pobre en época virreinal. O sea, poca cosa ocurría ahí, ¿no? Habría alguna plantación, habría, al parecer, unos bastantes criaderos de mulas, que luego estas mulas se utilizaban en Panamá, había algunos arrieros, pero vamos, era un lugar de los que pocos se acordaban, y es verdad que cuando lo escuchamos sobre época virreinal, pues pocas veces citamos, ¿verdad?, a la provincia de Costa Rica. Así que, bueno, era un lugar que pasó sin pena ni gloria y, como digo, pues muy pobre. Llegó su independencia y su independencia llegó pues sin hacer ruido un 15 de septiembre de 1821, pero esto fue un pistoletazo de salida para un montón de transformaciones a nivel económico, político y social que hubo pues, a lo largo del siglo XIX y que ha desembocado pues, en el país que después fue en el siglo XX pues, un país bastante próspero y en el XXI que es un país pues rico, ¿no? Dentro de la zona es un país rico. Las primeras 3 décadas de independencia fueron décadas muy importantes, muy complejas y yo diría que hasta críticas en la historia de Costa Rica. En un primer momento, bueno, se insertó dentro de la República Federal de Centroamérica entre 1825 y 1838. Luego, bueno, pues hubo guerras civiles, hubo golpes de Estado, hubo militares que tomaron el poder, que se lo quitaron en buena forma a los curas. Políticamente era un absoluto desastre. Pero a su vez, es curioso, pero es verdad que se asentaron unos pilares muy importantes. Hubo un montón de constituciones, pero bueno, esto ya las dirigió hacia la definición de una república de corte constitucional. Se crearon códigos penales, códigos civiles, unas leyes básicas, se transformó esta producción pues, agraria más orientada hacia el café, ¿no? Que hoy en día pues, el café es una de las grandes exportaciones de Costa Rica. Y el café de Costa Rica hoy en día pues, es famoso y disfrutado pues, en el mundo entero, diría yo. Entonces, bueno, pues esto hizo que Costa Rica experimentase un desarrollo económico y demográfico y que, bueno, pues que generase una infraestructura de país
tanto a nivel político, legislativo y también social que no había antes, y económico. O sea, para que os hagáis una idea, estos son datos tremendos, ¿no? Cuando Costa Rica se independizó había un solo hospital y no había ni una sola farmacia, ¿no? Entonces, generar de esto un país es realmente complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se hizo, ya se podía hablar de un país o de un estado como tal, pues a mediados del siglo XIX, 1850, se podía hablar digamos, con el término propio de lo que hoy en día podemos entender eso como un estado. A ver, claro, cuando digo que hubo un gran crecimiento económico no significa que pasasen de la más absoluta miseria hacia una riqueza total, ¿no? O sea, en 1850 seguía siendo un lugar en claro desarrollo y con necesidades muy obvias, pero bueno, es que habían partido de una miseria absoluta, ¿no? Y si nos vamos a las monedas, que es lo que nos interesa, pues el circulante hay que decir que era un absoluto caos, lo cual es normal dadas las circunstancias. En época virreinal nunca había habido ceca en la provincia de Costa Rica. Y es más, había una escasez de circulante tremenda. Bueno, la había por toda América, pues imaginad en un lugar tan remoto, tan pobre como era Costa Rica. De hecho, en las transacciones diarias, así en el día a día, cuando la señora iba a comprar pan o algo de aceite o lo que fuese, utilizaban muchas veces semillas de cacao, ¿vale? O sea, se utilizaba el cacao como dinero porque no había plata circulante y mucho menos plata atesorada, o eran muy pocas las personas que pudiesen tener algo de plata atesorada, no digamos nada ya oro. O sea, pues yo creo que por ahí ni habían olido el oro, ¿no? Pero claro, este crecimiento económico, social, demográfico, político, pues necesitaba un circulante. Entonces, claro, en estas épocas pues se abrió la ceca de San José de Costa Rica, pero necesitaban mucha moneda que vino fundamentalmente del extranjero. Y además, claro, esto hizo que se importasen monedas de lo más variado. A ver, en Costa Rica, por estas épocas de 1840, 1850, pues nos podíamos encontrar moneda virreinal circulando, tanto macuquinas como moneda cordoncillo. También se había importado una buena cantidad de monedas de las nuevas repúblicas americanas. También había monedas españolas o de otros países europeos, sobre todo inglesas, porque los ingleses les compraban mucho café a Costa Rica. Entonces, bueno, pues compraban café y muchas veces compraban el café con chelines, ¿no? O con peniques. Entonces, bueno, pues esa era moneda inglesa que también acababa circulando por Costa Rica. Y luego también, obviamente, estaban las propias monedas costarricenses, ¿no? Acuñadas en San José de Costa Rica. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar la amalgama de monedas que había, una gran variedad, que tampoco es que hubiese muchas, o sea, había pocas, pero encima de pocas había muy variadas, con lo cual era muy difícil manejarse. Y por eso pues, hubo bastantes procesos de resellado durante el siglo XIX. Y como he dicho antes, pues nos vamos a centrar en tres. En el de 1845, en el de 1846 y en el de 1849. Que, como digo, es bastante curioso porque los tres procesos aplican a monedas diferentes y los tres procesos tienen objetivos diferentes. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a empezar por el principio, el resello de 1845. Esto es un resello que se aplicó exclusivamente a monedas de 2 reales peninsulares. Es decir, 2 reales acuñados en lo que hoy en día es España. Estas monedas estaban circulando por Costa Rica, pues dentro de esta enorme amalgama de monedas que circulaba por este país. Lo que pasa es que generaban un problema, y es que las monedas acuñadas en la península en el siglo XVIII eran lo que se llamaba moneda provincial, mientras que la moneda acuñada en América era moneda nacional. Claro, la moneda provincial, como estaba acuñada en la península y estaba pensada exclusivamente para ser circulante de la península, era moneda fiduciaria, o sea, tenía menos plata que la moneda nacional, la moneda acuñada en América que estaba pensada para circular por el mundo entero. ¿Qué pasa? Que estas monedas de 2 reales, estas pesetas, de alguna manera también llegaron a Costa Rica y entonces estaban circulando por Costa Rica con un valor de 2 reales, pero claro, con menos plata que los 2 reales americanos. Y para más INRI, la moneda costarricense, o sea, los 2 reales acuñados en Costa Rica, eran en buena forma la continuación
de los 2 reales nacionales, de los 2 reales acuñados en las tecas virreinales, no de las monedas españolas, acuñadas en la península ibérica, se entiende. Por lo tanto, estos 2 reales acuñados en Madrid, o acuñados en Sevilla, o en Cádiz, o en Valencia, tenían menos plata a pesar de tener el mismo valor nominal que la moneda acuñada en Costa Rica o la moneda acuñada en época virreinal. Bueno, ¿esto en qué se traducía? Bueno, pues se traducía que la gente tenía que andar mirando la moneda de 2 reales a ver en qué ceca era, y si era de cecas peninsulares, pues en vez de pagar por ellas 2 reales, pagaban 1,8 reales. O sea, circulaba con un valor de 1,8 reales, porque más o menos tenía, pues eso, un 10% menos de plata. O sea, la gente no es tonta. La gente sabe perfectamente que aunque aparezca 2 reales, esto vale menos. Claro, lo que dijo el gobierno de Costa Rica es, bueno, aquí vamos a arreglar este problema y de paso sacamos un beneficio. Entonces, la gente que tenga moneda de 2 reales peninsulares, que las lleve a resellar, y una vez que las resellen, les cobramos ese 10% a mayores y ya obligamos a que todo el mundo utilice las monedas de 2 reales peninsulares, igual que si fuesen 2 reales de Costa Rica o 2 reales americanos. Lo que estaban haciendo era reevaluar la moneda y obviamente pues el Estado costarricense se estaba quedando con el dinero de esa reevaluación. En otras palabras, pues que hacían que esa moneda que era fiduciaria en España también fuese fiduciaria en Costa Rica. Entonces, bueno, esto se aplicó, como digo, a las monedas de 2 reales pues, del siglo XVIII, todas ellas de cecas peninsulares, y también a las monedas de 4 reales de José Napoleón. Es explícito en el decreto que no se aplica a la moneda de 2 reales de Isabel II. O sea, tenían que ser las pesetas, tanto de Felipe V, de Carlos III, de Carlos IV, de Fernando VII y de José Napoleón. Lo que es curioso es el resello en sí. A mí es un resello que me parece bastante curioso. Primero es un resello doble, o sea, se aplica tanto en anverso como en reverso. Tenían una pareja de cuños para aplicar este resello. En el anverso aparece una mujer joven mirando hacia la izquierda y la leyenda indica Costa Rica y 2R de 2 reales. Mientras que en el reverso aparece un árbol, que es una ceiba, es un árbol precioso y bueno, muy querido en América por muchos países, y luego aparece la leyenda habilitada por el gobierno. Bueno, aquí es bastante intrigante el tema de la mujer. ¿Por qué aparece esa mujer y por qué aparece así? La ceiba no es tan intrigante porque ya había aparecido en la moneda costarricense anterior, o sea, no hay ningún problema por ella. Pero el tema de la mujer, estamos ante una mujer que se parece sospechosamente a la reina Victoria. Hay alguno que ha dicho que pusieron ahí a la reina Victoria y quisieron ver la mano de Inglaterra por detrás y demás. Bueno, a mí no me lo parece. Y esto es una cosa mía, ¿eh? O sea, no me parece que esta sea la reina Victoria, pues por varios motivos. Lo primero es porque dicen, no, es que tiene un peinado muy parecido. Bueno, claro, pero es que era la estética de la época. O sea, si nos vamos a otras monedas de otras mujeres de la época, como por ejemplo Isabel II de España o María Luisa de Austria, pues también vemos que tienen recogidos, ¿no? Entonces son más o menos semejantes. Sí que es cierto que este recogido se parece mucho al recogido que aparece, por ejemplo, en los soberanos de la reina Victoria. Pero, hombre, tanto como decir que es ella, pues, hombre, no. Se peinaban parecido. Y luego, si nos fijamos en la cara, pues nos damos cuenta de que el resello este sí es el rostro de una mujer, pero no es un rostro con unas facciones muy definidas. No es algo nítido. A mí me parece bastante obvio que lo que están haciendo aquí es una alegoría. Claro, ¿una alegoría de qué? Bueno, pues parece ser una alegoría de la nación o quizá del estado de Costa Rica. Y dicen los estudiosos que esta es de las primeras alegorías de la nación o del estado de Costa Rica. Yo no sé si es de las primeras alegorías, porque no lo estudio tanto, pero que yo sepa es la primera vez que aparece una representación alegórica de Costa Rica en la numismática. Vale, yo en el resto de ámbitos no lo sé, no sé si habrá algún cuadro por alguna parte, pero bueno. Bueno, pues son, como digo, monedas muy interesantes y, como digo, solamente se aplicaron en los 2 reales de los Borbones hasta Fernando VII y en los 4 reales de José I.
Hay algunos de ellos que ya tienen un resello anterior, por ejemplo de Cuba. Es bastante curioso eso. Esas son más raras, por supuesto. Y luego siempre alguno puede decir, no, pero es que yo he visto un ejemplar que era de Potosí y también se aplicó. Bueno, sí, es que a veces que cuando en estos procesos de resellado se equivocan. ¿Vale? Eso es algo más o menos normal y ocurre pues, prácticamente en todos los procesos de resellado. Que siempre encontramos una moneda que dices, hombre, es que esta moneda tenía que haber sido resellada. Bueno, ya, claro, pues que al operario le dieron un saco de monedas y se puso a resellarlas todas y no anduvo mirando una por una a ver cuál era. Pero que hay veces que una moneda que no tenía que haber sido resellada, pues al final acabó siendo resellada. Muy bien, pues eso por el resello de 1845. Vamos con el de 1846, que es un resello totalmente diferente. Este resello se aplica a las macuquinas, porque a pesar de que ya se llevaba tiempo acuñando moneda en San José de Costa Rica y a pesar de que se había importado bastante moneda extranjera a Costa Rica, lo cierto es que la mayor parte del circulante eran monedas macuquinas. Y especialmente de pequeño tamaño. Saber quién era el guapo que tenía un 8 reales macuquino ahí escondido. O sea, eso era un dineral de la época, toda una fortuna, ¿no? Entonces, bueno, lo que era el circulante fundamentalmente, ya no solamente en época de la independencia, sino incluso posteriormente, hasta mediados del siglo XIX en Costa Rica, era moneda macuquina. ¿Qué pasa? Que la moneda macuquina tiene dos problemas. El primer problema es que la labra es muy tosca, con lo cual es muy fácil de falsificar, o es mucho más fácil de falsificar que otras monedas acuñadas a volante. Y el segundo problema es que como no tiene cordoncillo, como el canto no está marcado, pues es muy fácil de cercenar. Entonces, claro, al final una moneda de 4 reales, por ejemplo, pues alguien le quita un cachito de plata, que al final acaba pues con la mitad de plata de lo que tenía que tener. ¿Qué pasa con esto? Pues que de nuevo la moneda macuquina estaba circulando por Costa Rica pero con un descuento muy importante con respecto a su valor nominal. Esto no solamente ocurría en Costa Rica, ocurría en muchísimos lugares de América. Bien, esto hizo pues, que en 1846 hubiese un decreto pues, con esta finalidad, ¿no? Con la finalidad de legalizar las monedas macuquinas y de darles un valor ya digamos respaldado por el gobierno, decir, oye, mira, esta moneda vale tanto y además garantizo que la moneda es auténtica. Bueno, ¿qué se hizo para ello? Bueno, pues partieron de los cuños que ya tenían en San José de Costa Rica, los que tenían en la ceca, y concretamente tenían un cuño de medio escudo, y entonces utilizaron el mismo cuño de anverso, y luego, con unas matrices semejantes, hicieron cuños para el reverso. Y esos eran los cuños que utilizaron para hacer el proceso de resellado. O sea, a una moneda macuquina le pusieron los cuños, o le volvieron a marcar, con los cuños de un medio escudo y con eso, digamos, la validaban en el mercado. Bien, como he dicho, cambiaron el valor nominal de ese medio escudo. En vez de poner medio escudo, o sea, un medio y una E, pusieron 1R o 2R. Y ya con eso les valía. Y el 4R y el 8R, pues no lo hicieron. Vale. Entonces, con estos dos tipos de cuños distintos, validaron no todos, sino casi todos los valores de las monedas macuquinas. Por supuesto de plata. De oro, yo creo que muy poco oro había por esa época en Costa Rica como para preocuparse por él. Entonces vamos a ver. Tenemos monedas macuquinas en plata, como sabéis, desde el medio real hasta el 8 reales. Hay 5 valores distintos, ¿verdad? Bueno, pues el de medio real ni se preocuparon por él. Era un valor muy pequeño, ya el cuño les quedaba incluso grande y bueno, dirían, a ver, aquí va a ser más el coste de andar acuñándolo que lo que vamos a sacar por ello, pues porque son valores muy pequeñitos. Con lo cual, al medio real no le aplicaron ningún tipo de resello. A pesar de que en la ley sí que indicaba que había que aplicarlo a todas las macuquinas, pero a los medios reales no se los aplicaron. Vale. Luego, a las monedas de un real le aplicaron el resello, este resello doble, donde el valor indicaba 1R de un real. Bien, las monedas de 2 reales también les aplicaron el resello doble,
y el valor indicaba 2R, de 2 reales. Estupendo. Las monedas de 4 reales les aplicaron también el resello doble, pero con 1R. O sea, les aplicaron la misma pareja de cuños que a las monedas de 1 real. Y claro, para que nadie se liase, cuando eran 4 reales, además de aplicarles esta pareja de cuños de 1 real, aplicaron un punzón que indicaba 4. Y lo mismo con los 8 reales. A los 8 reales les aplicaron los cuños de los 2 reales y luego le buscaron un punzón que ponía 8. Así que, resumiendo, el medio real se olvidaron de ellos. El real le aplicaron el punzón o los cuños de 1 real. Los reales le aplicaron los punzones o el cuño de 2 reales. El 4 reales le aplicaron los cuños de 1 real y luego pusieron un punzón de 4. Y al 8 reales le pusieron el resello de 2 reales y luego le aplicaron un punzón de 8. Esto fue suficiente para permitir la circulación de esta moneda macuquina, dando una seguridad a quien aceptase esta moneda de que la moneda era lo que decía ser. Es decir, entiendo yo que en la CECA, pues si viniesen monedas falsas, pues nos las resellarían. O sea, harían sus comprobaciones de que las monedas que le estaban llegando eran macuquinas auténticas y tenían la ley que tenían que tener, la pureza de la plata. Por otro lado, si la moneda estaba demasiado cercenada, le aplicaban el cuño que tocase teniendo en cuenta este cercenado. O sea, generalmente aplicaban el mismo valor que el valor nominal de la moneda, pero no siempre. Me explico. Aquí ahora Sedgwick está subastando una moneda que era una moneda de 4 reales de Lima, una moneda macuquina de Lima de 4 reales, pero estaba tan cercenada, le habían quitado tanta plata ya, que solamente pesaba 7 gramos de los 13 gramos y medio que tenía que pesar. Se había quedado en 7 gramos. Entonces, en vez de aplicarle los punzones típicos de una moneda de 4 reales, le aplicaron la de 2 reales. O sea, esa moneda salió de la CECA valiendo 2 reales y no 4. Bien, estos resellos son a día de hoy bastante raros. No tanto porque no se aplicasen muchas, no sabemos a cuántas monedas le aplicaron el resello. Yo supongo que no a muchas. Porque, a ver, ni siquiera hicieron cuños propios para monedas de 4 reales y de 8 reales. O sea que muchas monedas no resellaron. Especialmente de valores altos, obviamente. Pero el tema es que luego en 1849, o sea, 3 años después de aplicar el resello, se prohibió la circulación de estas monedas macuquinas. Y entonces se retiraron todas de la circulación y se fundieron de manera masiva. Con lo cual, después de hacer el esfuerzo de resellado, solamente estuvieron en circulación durante 3 años más. Eso hace que, bueno, pues la inmensa mayoría de estas monedas desapareciesen y son bastante pocas las que nos han llegado a nuestros días. Por eso, ahora retomo esa moneda que me habéis pedido que comente, de los 8 reales de 1731 de México, ¿no? Que está resellado pues, con estos cuños de 2 reales y el punzón de 8. A ver, esto es una cosa muy rara. Lo primero porque ya son raras las monedas de 8 reales que estuviesen circulando en Costa Rica a mediados del siglo XIX. De las que se estaban por ahí circulando, no todas se resellaron. Y de las que se resellaron, la inmensísima mayoría se fundieron 3 años más tarde. Entonces son muy pocas las que nos han llegado a nuestros días. Pero es que de las pocas que nos han llegado a nuestros días, en la inmensa mayoría de ellas, por no decir en la práctica totalidad, de la moneda original apenas se puede entrever alguna parte de su diseño. O sea, y bueno, pues a partir de ahí un ojo experto puede decir, bueno, esta era una moneda mexicana o esta era una moneda limeña. Y hasta ahí se puede llegar. Nada más. El poder ver una parte de los dígitos de la fecha que nos permite identificar exactamente esta moneda es de tal CECA y de tal fecha, y encima un 8 reales, que son las que más gustan, y que probablemente sean las más raras, pues eso es algo estrepitoso. Estrepitoso. Y ya os digo yo que esta moneda va a ser cara, porque lo primero es una cosa única y luego es algo muy querido, ¿eh? O sea, yo conozco por lo menos, bueno, conozco tres coleccionistas que me vengan a ser la 20, que son coleccionistas
capaces de gastar mucho dinero en una moneda. Mucho dinero es que si hubiese que pagar $300.000 por una moneda que lo valga, los ponen seguro. Y que a estos tres les va a gustar esta moneda, también seguro. Entonces yo no digo que vayan a pujar indefinidamente por ellas, así eternamente y millones, pero vamos, que estos tres van a gustarles la pieza seguro y seguramente a más coleccionistas. Porque esto es una golosina, una auténtica golosina. Y hay mucho coleccionista de resellos caribeños, de la zona del Caribe. Ya os he mostrado algunos de ellos, o les he entrevistado cuando estuve en Santo Domingo, y bueno, y luego hay más, conozco más gente interesada. Bien, con esto cierro todo el tema del resello de 1846. Ahora vamos ya con el último, que es el de 1849, es el más sencillo de todos. ¿Por qué ocurrió? Bueno, como he dicho antes, Costa Rica dejó la Federación Centroamericana en 1838. Pero siguió acuñando monedas en San José de Costa Rica y bueno, pues lo hizo con los mismos símbolos de la Federación Centroamericana, pues porque no había más cuños. O sea, es que realmente estaban bajo mínimos. También por eso mismo estaban reutilizando los cuños de las monedas para resellar el circulante, pues porque no tenían más cuños. No tenían una capacidad de hacer matrices y cuños y todo este proceso. Entonces, bueno, pues siguieron acuñando monedas con los símbolos de la Federación Centroamericana. Lo que pasa es que en 1848 se declaró la República de Costa Rica. Entonces dijeron, hombre, es que esto no puede ser. Que esté aquí haciendo monedas con los símbolos propios de la Federación Centroamericana y ya hemos proclamado la República de Costa Rica. Entonces lo que quisieron hacer fue eliminar los símbolos federales de las monedas que estaban en circulación, que ellos mismos habían producido unos años antes. O sea, este no era un resello pensado en oficializar un circulante o en recabar impuestos, sino simplemente en eliminar unos símbolos que ya no les representaban. Y esto se hizo pues, por un decreto del 22 de noviembre de 1849. Y esto, bueno, pues a muchos de vosotros os sonará a los resellos que se aplicaron en Filipinas sobre las monedas de las repúblicas hispanoamericanas, que más o menos es lo mismo. Era eliminar estos símbolos, digamos, republicanos o independentistas del circulante que por entonces había en Filipinas. Bueno, pues más o menos lo mismo. Ellos querían eliminar estos símbolos de la Federación Centroamericana dentro del circulante costarricense. Bueno, pues así lo hicieron. Entonces aplicaron un resello que es bastante curioso. Es un resello que tiene un león. Y este resello, bueno, pues se sabe que se hizo en el Reino Unido, se hicieron allí los cuños y los llevaron a Costa Rica, pero no se sabe por qué un león. Y es una pregunta bastante buena, ¿por qué un león? Pues ni idea. Muy probablemente, o bueno, mi hipótesis más razonable es que simplemente fue una cosa aleatoria. Pusieron un león y bueno, pues en Costa Rica no les pareció ni bien ni mal ni regular y simplemente pues aplicaron el resello con el león, pues como si hubiese tenido otra cosa y ya está. Y bueno, hay que decir también que al año siguiente, o sea, en 1850, aplicaron un resello muy parecido, también con un león, a la moneda inglesa, porque había bastante moneda circulante inglesa por Costa Rica. ¿Por qué? Pues porque los ingleses estaban comprando mucho café costarricense, eran listos estos ingleses, entonces compraban café y claro, pues muchas veces les pagaban con moneda inglesa y esta moneda inglesa acababa circulando por Costa Rica. Entonces, bueno, pues también para oficializar esta moneda y ahí sí, para cobrar unos impuestos, aplicaron un resello también del león en 1850 a esta moneda inglesa. Muy bien, bueno, pues yo creo que ya hemos dado un repaso a estos resellos, como digo, el de 1845 sobre las 2 pesetas españolas, el de 1846 sobre las monedas macuquinas y el de 1849 sobre la moneda de la Federación Centroamericana anterior. Y bueno, ya de paso, el de 1850 sobre la moneda inglesa. Espero que os haya gustado este podcast, espero que hayáis aprendido algo y yo os recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a la subasta de Sedgwick porque aparte de ver muchas monedas muy interesantes, vais a poder aprender un montón. Sus descripciones de verdad que son muy buenas. Entonces, leyendo estas descripciones vais a aprender una barbaridad.
Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.